Ya vamos, chicos, vamos a empezar. Estamos ya en la semana 13. Bien, y para esta semana les han dejado la PC2. ¿No? Ojo que estamos en semana 13. Bien, y recuerden lo que siempre les he dicho, que las tareas, las PC, las prácticas, tarea 1, tarea 2, incluso el examen final suele durar 3 semanas. Bien, pero esta vez con esta PC2 ha cambiado un poco. Bien, ha cambiado un poco. Les explico cuáles son los cambios. A ver, empecemos aquí. En primer lugar, esta semana 13, ¿no? Ahora que estamos en semana 13, va a seguir siendo lo mismo de siempre, ¿no? Y lo mismo de siempre era la búsqueda de fuentes. Ahí, la búsqueda de fuentes. Gracias. Ay, disculpen chicos, mi letra está feita. Otra vez, ¿ya? Ya, ahí está, la búsqueda de fuentes. Bien, ¿qué más necesitamos para esta semana? En realidad no hay muchas fuentes que buscar porque los profesores ya les han mandado sus fuentes. Y he visto que esta vez las fuentes sí se prestan mucho, hay suficiente información, disculpen, hay suficiente información para responder con el sí o con el no. Bien, recuerden que de esas fuentes lo que deben sacar es información. ¿Cómo la vamos a sacar? Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Habíamos visto la técnica de el parafraseo, el resumen, el subrayado. Ahora vamos a ver una nueva técnica, ¿de acuerdo? ¿Qué más necesitan para esta semana? Fundamentalmente, esta semana necesitan ya tener su tesis, bien, la tesis, sí o no, sí o no, más el argumento 1, que va a ser por definición, más el argumento 2, no me va a alcanzar otra vez aquí, la tesis, más el argumento 1, que es por definición, más el argumento 2, que va a ser por causalidad. Bien, eso ya lo deben tener esta semana. Luego, la próxima semana, en semana 14, como se supone que ustedes ya sacaron la información, ¿no? Ya tienen suficiente información. ¿Información para dónde? Información para el contexto, información para su argumento 1, información para su argumento 2. ¿Bien? Necesitan, repito, información para el contexto, información para el argumento 1 y para el argumento 2. ¿Listo? Con esa información llegamos a la semana 14 y en la semana 14 tienen que armar su esquema. Antes, en la semana 14, ustedes armaban esquema y texto preliminar, ¿cierto? Pero ahora, según el documento, solamente envían su esquema. Es muy probable que esta vez solamente les den retroalimentación al esquema. Es decir, el profesor va a ver si tu esquema está bien o mal. Y según eso, recién te va a pedir redactar. Se supone que el esquema funciona como los planos de un arquitecto, ¿cierto? Si quiero levantar un edificio alto, un edificio bien hecho, ¿no? Lo mismo, si quiero hacer un texto académico, porque este no es un texto de WhatsApp, este no es un texto cualquiera, este es un texto académico. Y para hacer un texto académico, para redactar bien, debemos tener como base nuestros planos, que en este caso va a ser nuestro esquema. Y lo único que vamos a hacer en el esquema, ¿se acuerdan? Cada idea, cada numerito se transforma en oración. El otro numerito, oración. El otro numerito, oración, 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 punto, oración, punto, oración, punto. Y luego, ¿cómo conecto las ideas? Con conectores en lugares estratégicos. ¿Se acuerdan? Pero eso, según la ficha de esta semana, que han entregado esta semana, eso recién se va a ver en la semana 15. En la semana 15 recién van a pedir la redacción del texto, ya no preliminar, sino del texto final. Bien, eso es lo que tengo entendido hasta ahora. ¿Puede cambiar? Sí, podría cambiar en algunos casos, pero de momento lo que me ha comentado el coordinador del curso es que se va a retroalimentar el esquema, ya no el texto. Bien, ahora, ¿cómo cerramos esta semana? Porque la próxima semana, Dios mediante, voy a hacer el taller de cómo hacer el esquema,
Y la que sigue, cómo transformar ese esquema en texto. Bien, pero vamos a enfocarnos en esta semana. Esta semana 13, ¿qué nos piden? Nos piden leer fuentes, aplicar técnicas en la lectura, técnicas como el subrayado, el parafraseo, etcétera, y de ahí sacar información importante. Ahora, cuando ustedes sacan información es porque quieren demostrar algo. Yo no voy a sacar información por gusto, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar información que está en el contexto, dato 1 y dato 2, ¿se acuerdan? Vamos a ver eso. Tenemos que sacar información para el argumento 1, información para el argumento 2. Con todo esto se arma esta parte. Bien. También necesitamos ya cerrar esta semana. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Necesitamos también, si he dicho que sí, ¿por qué dices que sí? Un argumento sólido, bien construido, bien elaborado. Y ese argumento debe estar trabajado para elaborarlo como definición. ¿Qué diferencia hay entre el argumento por definición y el argumento por causalidad? Que el argumento por definición va a traer un término que voy a definir. Tiene que ser un término técnico, poco conocido. ¿Y cómo es el argumento de causalidad? Debe traer un verbo. ¿Bien? Un verbo de algo que se puede hacer a proceso. ¿De acuerdo? Algo que se permita hacer por pasos. Paso 1, luego con este paso 1 armo el paso 2, luego con el paso 2 sigo el paso 3 y por último el paso 4. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó claro hasta ahí? No sé si es que hay alguna pregunta o duda. Sí, la próxima semana, bueno, en realidad todas las semanas brindo talleres, Erika. Bien, como este es un taller de repaso, que la próxima semana también lo voy a dictar si es que no hay ningún imprevisto. Gracias, Yesenia. Pregunta, chicos, dudas sobre cómo se trabaja, ¿todo claro? Ojo, esta semana, repito ya, esta semana, anota que lo voy a dictar si es que no hay ningún imprevisto. Gracias, Yesenia. Pregunta, chicos, dudas sobre cómo se trabaja, ¿todo claro? Ojo, esta semana, repito ya, esta semana, anota qué es lo que necesitas trabajar para esta semana. Esta semana, productos que necesitas presentar. Lógicamente tus fuentes no las vas a presentar porque el profesor te da las fuentes. No, profesora, pero puedo sacar otras fuentes, ¿no? Otros medios. Sí se puede. Sí puedes buscar en otros medios. Pero cuando el profesor ya te da buenas fuentes, ¿ya para qué vas a buscar en otra parte? Hoy día vamos a leer un poquito de las fuentes, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué necesitamos? Información. Vas a necesitar dos informaciones para la contextualización, el famoso dato 1 y dato 2. Una información para tu argumento 1 porque es por definición una noticia que demuestre tu argumento. Y dos fuentes para el argumento 2. ¿Bien? Disculpen. Vamos a colocarlo aquí. 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 Dato 1 y dato 2. Diferente. Aquí. Dato 1 y dato 2. Para el argumento 1 necesitamos una sola información. Yo le llamo noticia, pero para no confundirte, una información. Una sola información. Y para el argumento 2 son dos informaciones. Profesora, ¿por qué dos? Información 1, información 2. Porque recuerda que tú vas a trabajar una cadena y debajo de las dos cadenas del medio necesitas dos fuentes, ¿no? Una fuente para una y una fuente para la otra. ¿Cuántas informaciones necesitamos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para esta semana necesitamos 5 informaciones. Bien, 5 informaciones. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la tesis y necesitamos los dos argumentos. Bien, todo esto necesitamos. 5 informaciones, 2 se van al contexto, es decir, vamos a explicar en qué consiste el dato 1, el dato 2,
uno se va para mi argumento por definición y los otros dos se van para mis cadenas de causalidad. Claro hasta ahí, ¿cierto? Anotado, borro pizarra, preguntas, dudas. Miss, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. En el PDF que nos han enviado de esta semana, está todo, o sea, semana 13, 14 y 15, por lo que yo veo. Hay esquema, hay texto preliminar y texto final. Lo que usted nos está diciendo es que solamente nos dediquemos a buscar las informaciones de las fuentes, o sea, el esquema, el texto preliminar y el texto final no se hace. Ajá, exacto, sí. Esta semana no, todavía no se hace. Esta semana nos abocamos a convencernos, sí o no, dependiendo de la pregunta. Ok, mi gracias. Dependiendo de la pregunta. Si la pregunta dijera, por ejemplo, ¿consideras que la presidenta del Perú está haciendo un buen trabajo? ¿No? Entonces algunos de ustedes dirán, sí, profesor, está haciendo un excelente trabajo. Otros dirán, no, no está trabajando, ni siquiera, ¿no? Ni bueno ni malo, no está haciendo trabajo. Entonces, ¿qué vas a necesitar para demostrarlo? Argumentos, ¿cierto? Vas a necesitar información para demostrar. Solamente esta semana te quedas con información. Recién vamos a ver la controversia. Esta semana solamente tienes tu información ya revisada, ya subrayada, es más, ya hasta resumida. Bien, hasta resumida la tienes. Cosa que la próxima semana, con esa información, puedes armar tu esquema. Porque ese esquema es lo que el profesor va a retroalimentar. El profesor ya no va a retroalimentar el texto, ojo, en la mayoría de casos. Bien, ha habido una variación. Normalmente se trabajaba igual, esquema más texto preliminar, ¿cierto? Todos los trabajos anteriores ha sido así. Presentabas tu trabajo preliminar, les daba el profesor su punto de vista a la mayoría y luego te daba una semana más para que entregues tu texto final ya con las correcciones hechas. Pero esta vez ha habido una variación. Esta vez, para la semana 14, te piden solamente el esquema. Bien, retroalimentan el esquema. El profesor te va a decir, oye, tu esquema está bien hecho. Recuerden que el esquema funciona como un índice del libro. Si ese índice está bien hecho, un ratito, disculpen. Ya, disculpen. Entonces, una vez que ustedes ya tuvieron su texto, su esquema retroalimentado, con eso recién empiezan a armar su texto final. ¿De acuerdo? Dicho esto, borro, si desean capturen esto para que les sirva como recordatorio. Esta semana solo tenemos que leer fuentes y sacar 5 tipos de información. Tenemos que tener ya lista la tesis, sí o no, y necesitamos 2 argumentos sólidos, bien construidos, que tengan mucho sentido. Con eso ya estamos. Bien. Se ha modificado la consigna de la semana 13. Que yo sepa, no. Nos dejó un archivo donde pone esquema y... Ya, voy a compartir el archivo. Este es el archivo que se está trabajando. A ver, ahí les comparto el archivo. Ya. Este es el documento, lo vamos a analizar a profundidad. La tarea de esta semana tiene como título Aplicación del planteamiento de preguntas como estrategia de fuentes para la semana 2. Ya. ¿No es esto que estamos viendo, chicos? ¿No les han dejado esto? No, Miss, han enviado la corrección. Por los grupos de WhatsApp han enviado la corrección de ese esquema. Se lo voy a compartir se lo voy a compartir por mensaje, Miss. A ver, ya, a ver si es que se puede compartir por mensaje.
envió un corregido solicitando planteamiento de preguntas como este. Sí, aquí sí se va a trabajar planteamiento de preguntas, chicos. Eso está más abajito. Aquí está, planteamiento de preguntas. Bien. Pero ustedes les están dando detalles. A ver, si es que tienen ese detalle, me lo pasan. Porque aquí dice, en la semana 13, estamos en semana 13, análisis de fuentes. Sacamos las ideas más importantes y lo vamos a hacer con la estrategia de planteamiento de fuentes. Planteamiento de preguntas. Pero el mío todavía no me ha modificado nada. ¿Sigues teniendo este? Este no tengo, tengo el otro que es para presentar esquema y redacción. Ya, así. Ya. Miren, esto me lo ha pasado el coordinador general del curso, es el coordinador a nivel nacional. Entonces voy a trabajarlo con esto. Igual, la forma de trabajo, que es el planteamiento de preguntas, es lo mismo. Bien, es lo mismo. La información que vamos a buscar, el argumento 1, aquí está, el argumento 1 por definición, el argumento 2 por causalidad, es lo mismo. ¿De acuerdo? Este documento, a ver, este documento yo les paso ahorita, ¿ya? Un ratito. Ahí les paso, chicos. No, Miss, buenas tardes. Hola. Disculpe, ese documento sí está en la plataforma, pero a nosotros todavía no nos han modificado nada, o sea, estoy trabajando en base a ese documento también. ¿El que estás viendo ahora en pantalla? Sí. Es que no se debe modificar porque ese es el documento que se debe trabajar. Entonces sí está bien. Sí, en realidad yo no sí. sé si pueda compartir la pantalla porque no tengo opción aquí por mensajes de poder enviar el archivo. Ya. En un rato, al final, casi al final lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Por si alguien no tiene esto, aquí les estoy dejando, por si alguien no lo tiene, aunque ustedes lo deberían tener en su plataforma. A ver, vamos a analizar. ¿Qué cosa dice aquí? Envié un link, a ver, intente abrirlo porque si se puede, eso es lo que tengo yo ahora, ahorita. No es virus, no es virus, ¿no, Malori? No, no. Ya, segura, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. A veces es una pequeña variación nada más. Bueno, eso es el que tengo yo ahorita en esta semana, entonces quiero que me confirme. A ver, vamos a chequear, ¿ya? Chicos, sus audios con cuidado, o no sé. Ya, consigna de la práctica 2, pero es lo mismo. Es lo mismo, lo que me has mandado es lo mismo que estoy presentando. Miss, en el de usted está detallado, dice semana 13 y semana 14, sin embargo en el de nosotros está de frente, entonces pareciera que todo se tiene que presentar junto, no está especificado, el de usted dice S13, S14 y el de nosotros está con guiones nomás y da a entender de que se tiene que presentar todo. Aquí dice versión preliminar para la semana 14. Igual me pasa a mí. Y semana 15 se reescribe la versión final. Ya, esto está como el modelo de toda la vida, de siempre. Ya. Ok, vamos a trabajarlo así, chicos. La próxima semana, igual vamos a trabajar la próxima semana el texto. ¿Sí? Esta semana, sí o sí, muchachos, eso sí, no hay cambio. Esta semana 13, sí o sí se trabaja la información de las fuentes, sacar las fuentes, utilizando diversos métodos. Planteamiento de preguntas, ya les dije, subrayado, resumen, parafraseo, cualquier forma, el punto es que yo ya saqué mi información. Yo ya tengo mi información, yo ya sé con qué voy a trabajar. Esa es la meta de esta semana, sacar información. La próxima semana, en semana 14, según lo que les había dicho, solamente era el esquema. Ay, no sé por qué se jaló esto. Solamente era el esquema. Pero una pregunta. Vamos a trabajar también el texto. ¿Listo? Y para la semana 15, otra vez trabajamos el texto. Miss, entonces esta semana no se manda nada de nada, solo hacemos nuestro resumen. Se saca la información, sí se saca la información. Según lo que estoy viendo en el otro documento que me compartió su compañera, no sé si es el mismo que ustedes me dicen que es el que tienen. Según esta información, a ver, dice,
Ya, claro, no dice cuándo se presenta, dice los criterios de evaluación, está la rúbrica, integrantes, claro, no dice, supuestamente no hay tarea para la semana 3, porque no menciona nada de la semana 3, se menciona la semana 14, que es el esquema, otra vez semana 14, que es el texto, y para la semana 15, ¿no? Para la semana 15 lo que mencionan es la reescritura, es decir, la corrección, ¿no? Para el texto final. Eso es lo que menciona en lo que su compañera me ha enviado en el chat. Ahora, lo que yo les estoy mostrando, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver lo que ustedes ya lo han visto seguramente. ¿Qué dice aquí? Disculpe que le corte. A ver. Disculpe una consulta, pero por ejemplo en mi caso yo estoy abriendo mi plataforma, ¿no? Y no es lo mismo. A mí no me aparece nada de semana 13 ni de 14, nada. ¿Te aparece la misma pregunta? No, ¿Consideras tampoco. que el uso? ¿Qué A pregunta ver, te aparece? disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Me puede repetir? Ahí lo estamos viendo en pantalla, está en amarillo. ¿Consideras que el uso de la IA generativa? Esa es la pregunta, esa es la consigna de esta semana. Ya, a ver, me dice un ratito, por favor. Porque puede ser un formato diferente, chicos, pero finalmente el trabajo es el mismo. Sí, el trabajo es el mismo, hay que presentar un párrafo de introducción, un desarrollo un argumento por definición y un argumento por generalización, por causalidad. Empezamos aquí, chicos. Sí, es el mismo, a mí solo me aparece lo que nos piden, ya, esquema entonces de estamos desarrollo, trabajando bien. nada más. Estamos trabajando bien, chicos. Nos piden un texto argumentativo. ¿Bien? Un texto argumentativo que debe tener un párrafo de introducción, un párrafo de definición. Ojo que aquí el desarrollo ya es lo que se trabaja con idea principal, secundaria y terciaria. La intro no tiene idea principal, secundaria y terciaria. En la introducción empiezo con el contexto, dato 1, dato 2, ¿se acuerdan? La pregunta, la tesis y luego la anticipación. A continuación, tal, ¿se acuerdan? Así va su intro. Luego les piden un desarrollo con definición. Aquí vamos a utilizar un argumento por definición y aquí otro argumento por causalidad. Y por último, el párrafo de cierre. Entonces, estamos trabajando lo que les había comentado, muchachos. Un texto argumentativo, que es esto, con 4 párrafos. Número 1, la introducción. Número 2, la definición. Número 3, la causalidad. Y número 4, el cierre. Bien, hasta ahí todo claro, ¿cierto? A ver, parece que hay algunas preguntas, dudas en el chat. Dice, la controversia es, ¿considera usted que en un futuro próximo la inteligencia artificial podría reemplazar a las empresas, en las empresas a ciertos profesionales? Ya, a mí me parece semana 14, ya. Ok, por eso, vamos a enfocarnos en esta semana. Lo que venga en la semana 14 o 15, ya para esta semana seguramente ya van a tener el panorama más claro. Pero esta semana 13, chicos, como todas las primeras semanas que se prepara un trabajo, siempre es análisis de fuentes. Sacas información, ya tienes tus argumentos y sacas información. Ya si la próxima semana es solamente esquema más texto, eso ya es otra cosa, eso lo vemos la próxima semana. Bien, por ahora es ese trabajo. Ahora, si es que esta es la consulta, Marisela, perdón, si es que esta es la controversia, se parece mucho a la controversia que estamos trabajando. Igual el esquema, la forma de trabajo es la misma, es exactamente lo mismo, solo que tú lo tendrías que aplicar con otro tema, que es semejante, ¿no? Tú estás trabajando la inteligencia artificial en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Si es que va a reemplazar en las empresas. Ya. Ok. Seguimos, ¿ya? Seguimos. Un ratito, chicos. Un segundito. A ver, un ratito, muchachos, por favor. ¿De qué hora es su boda? A las 6. No, yo no puedo, entonces. No la voy a llevar. ¿A las 6 empieza? Empieza a las 6, sí. Ya, a ver.
Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sobre las preguntas, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos que poner preguntas. No, Jason, nosotros no tenemos que poner ninguna pregunta. La pregunta única es la que estamos viendo en pantalla, que está con fondo amarillo. Nada más. ¿Te refieres al planteamiento de preguntas? Sí, ahora vamos a llegar a eso, chicos. Si no es que tenemos que avanzar porque si hay muchas preguntas, no voy a terminar, muchachos. Bien, a mí me pide presentar 4 argumentos. No, a todos les piden que tengan 4 argumentos. 2 de definición y 2 de causalidad, pero se van a quedar con 1 de definición y con 1 de causalidad, nada más. Bien. Esta semana que se presenta, esta semana deben tener su información, como ya les había dicho. Deben preparar su información, ¿listo? Entonces, ya sabemos, nos piden un texto argumentativo. Bien, es un texto argumentativo, como siempre, hay que argumentar, hay que decir considero que sí, considero que no, según la pregunta. Y luego preparamos un párrafo de introducción, un párrafo de definición, un párrafo de causalidad y un párrafo de cierre. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la pregunta? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es comprender muy bien la pregunta. Porque si nosotros trabajamos, ¿se acuerdan en el trabajo anterior? La pregunta era, ¿consideras que la ley garantiza el derecho, no, la ley del cannabis garantiza el derecho de todos los peruanos? Y algunos decían, considero que el cannabis sí es bueno para la salud. Pero eso no te habían preguntado. La pregunta no era si el cannabis es bueno o es malo para la salud. La pregunta era sobre la ley del cannabis, no sobre el cannabis. Bien, de igual manera, aquí tenemos que analizar bien de manera que sepamos exactamente qué nos están preguntando. Entonces, siempre les he dicho que de la pregunta saquemos 2 temas. Y los temas son estos. Bien, sí, gracias Miguel Ángel. Sí, chicos, a ver, siguen las dudas, pero ya hay cositas que yo no les puedo solucionar. Yo no puedo entrar a sus plataformas y corregir la información. Yo ya les he dicho, lo que yo voy a trabajar es lo mismo que ustedes les van a pedir. No, que yo tengo otra pregunta. Entonces aplica, la explicación que voy a hacer la tienes que aplicar a la pregunta. Yo voy a trabajar con esta pregunta porque esto es lo que me ha enviado el mismo coordinador, sin ningún intermediario. El mismo coordinador me envía a mí, incluso yo soy la que distribuyo a mis compañeros. ¿De acuerdo? No voy a trabajar con otra pregunta. Ahora, que a mí me dicen que la semana 14, que la semana 15, estamos en la semana 13. Y como les dije al inicio, en la semana 13 solamente se prepara la información. Sí, me piden planteamiento de preguntas, pero ni siquiera he empezado. Más adelante vamos a ver, hay diferentes técnicas para recoger preguntas. La técnica del parafraseo, la técnica del subrayado, la técnica del resumen, la técnica del planteamiento de preguntas. Hay muchas formas, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Por ahora, analicemos qué nos piden. Cuando ya lo tenemos claro, recién nos vamos a leer las fuentes. ¿Bien? Y cuando leamos las fuentes vamos a convencernos. Ya me convenció. Yo voy a trabajar con el sí, yo voy a trabajar con el no. Y luego sacan 2 argumentos. No, que me piden 4. Sí, te piden 4, pero en realidad solamente vas a trabajar con 2. Te piden 2 de definición y 2 de causalidad, pero al final te van a decir, ya, quédate con 1 de definición, el que más te guste. Quédate con 1 de causalidad, el que más te guste. Finalmente vas a terminar trabajando con 2 argumentos. No te van a pedir un texto con 4 argumentos, porque sería ya un ensayo muy grande. Eso ya sería prácticamente un artículo académico. Y no te van a pedir un trabajo tan grande. Solamente 2 párrafos como siempre. Tu introducción y tus 2 párrafos de desarrollo. Uno por definición, otro por causalidad y otro de cierre. ¿Listo? Ya, sí, María del Carmen, eso también considero yo. Ya, listo, volvemos, ¿ya? Volvemos, espero, si es que hay alguna pregunta lo dejan en el chat, igual lo respondo, ¿sí? Lo respondo. Pero por ahora concéntrense, muchachos, porque a veces la cantidad de preguntas podría desconcentrar a los demás y no hay tanta duda aquí, ¿bien? No hay tanta duda. Bien, el tema número 1 es el uso generalizado. Por ahí alguien me colocó, es el uso extendido. El uso extendido o el uso generalizado en realidad se refiere a lo mismo. Bien, cuando hablamos de un uso extendido o generalizado se refiere a que algo se está usando de forma constante. Bien, algo se está usando siempre, ¿no? Constantemente. Y sí, hay personas que utilizan la inteligencia artificial de forma constante, ¿no? Ya lo utilizan como parte de sus decisiones de vida. A ver, voy a silenciar los micrófonos, muchachos, porque hay algunos que por defecto se encienden. Ya, entonces,
Dice el uso extendido, el uso generalizado, el uso prolongado, ¿de acuerdo? ¿De qué? De la IAG, la inteligencia. Este sería mi dato 1. Recuerden que no me van a pedir dato 1 y dato 2. Inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Nosotros ya hemos trabajado con inteligencia artificial. ¿A qué se refiere con la generativa? La generativa es aquella que va a generar información. Por ejemplo, habrán visto ustedes en TikTok el famoso video del canguro que está con su boletito de avión queriendo entrar y no lo dejan entrar, la counter no le deja entrar, ¿no? El cangurito está con su mochilita, con su boletito en la mano, su dueña está peleando, ¿cómo es posible que no lo deje? ¿No es cierto? Ya. Entonces, muchas personas creyeron, incluso salieron a abogar, ¿cómo es posible? Pero si al cangurito se le ve tan limpio, está tan educado, no molesta a nadie, está con la mochilita, parece un niño, parece un bebé, ¿cómo es posible que no lo dejen subir? ¡Qué malos! Otros decían, no, pues está bien que no lo dejen subir porque todos los animales por igual, ¿no? Los animales van en un canil, ¿no? En una jaulita, en la bodega del avión. Al final, todos nos quedamos sorprendidos al saber que esa historia nunca sucedió. ¿No? Así como hay mucha información que no existe, pero que estamos viendo. Ejemplo, otro ejemplo, América Noticias, el canal 4, ¿no? El América Noticias, ya no utiliza en sus plataformas, en sus diversas plataformas, ya no utiliza seres humanos para decir las noticias, ¿no? Lo que hacen es utilizar un robot, es una chica trigueñita de cabello largo, cabello liso, que es la que dicta las noticias. ¿Esa chica existe en la vida real? No existe en la vida real. ¿No? Se han visto casos de cuentas, hay una chica, Aitana me parece que se llama, Aitana no sé cuánto, española, que tiene millones de seguidores por lo hermosa que es. Y todo el mundo sueña con ella, ¿no? Y total que el año pasado habían dicho a sus creadores que no se enamoren de Aitana porque ella no existe. ¿No? Esto fue un experimento social. Después de 4 meses dijeron que Aitana no existe. No, pero si yo he visto que ella hace ejercicios y corre y viaja y hace se maquilla y todo eso, no existe. Todo es creado por inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial es de 2 tipos principalmente. Han visto que cuando ustedes hacen una pregunta a Google, ya aparece Gemini, ¿no? Gemini o Gemini, que responde automáticamente. Es como si hiciera un resumen de todo lo que existe en las plataformas de Internet y te diera la respuesta correcta. Bien, esa no es una IA generativa, ¿no? Es más bien una inteligencia artificial de resumen. Lo que hace es darte una respuesta, una explicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiero un resumen, a ver, ¿en qué consiste, cuál es la diferencia entre izquierda y derecha en la política? ¿No? Y la inteligencia artificial te hace un resumen como para que alguien entienda. Ahora, la inteligencia artificial sabe qué resumen darte, porque cuando tú permites que la inteligencia artificial entre en tus dispositivos, él ya sabe en qué nivel hablarte. Él ya sabe si eres un niño. Él ya sabe si eres una persona que apenas está conociendo de este tipo de cosas y te va a dar la información recontra masticadita. Él ya sabe si eres una persona culta, un profesional, ¿no? De mucho recorrido y te va a dar la información un poco más profunda. ¿Bien? Porque la inteligencia artificial es un espacio de entrenamiento. ¿Quién lo entrena? Tú mismo lo entrenas, según lo que le vas preguntando. Te conoce tanto, ¿no? Si es que compartes algo desde tu dispositivo, donde ahí mismo tú tienes tus cuentas, por ejemplo, se dice que incluso eso podría ser un peligro, ¿no? Porque así de gratis y de fácil que te den inteligencia artificial, y más aún la generativa, entonces es porque de alguna manera eso se tiene que pagar, ¿cierto? Entonces, algunos creen que se está pagando vendiéndole nuestros datos, ¿no? Ofreciéndole nuestros datos, dejándole la puerta abierta de nuestra información para que nos conozca mucho. Ahora, ¿hay algún problema que la IA nos conozca mucho? Muchos expertos dicen que sí, ¿no? Muchos expertos dicen que sí es un problema que la inteligencia artificial o un robot, porque es un robot, ¿no? Nos conozca, ¿de acuerdo? Esas ya son otras cuestiones, pero es más o menos como para entender el panorama. Ahora, tenemos una inteligencia artificial que nos puede resumir y lo que hace es, cuando le hacemos una pregunta, ¿no? Necesito saber la diferencia entre la izquierda y derecha en el ámbito político. Me va a hacer un resumen, repito, según mi edad, según cómo me conozca, ¿no? Según cómo haya visto que yo suelo trabajar en mi dispositivo. Me va a dar un resumen, pero eso no es generativa. Eso lo que ha hecho es un resumen. Ha buscado en diferentes plataformas y lo ha hecho a la velocidad de la luz.
¿no? Lo ha hecho tan rápido, ha entrado a tantas plataformas que ya me tiene una respuesta masticadita. La IA generativa es cuando yo genero algo. Por ejemplo, la inteligencia artificial me permite generar diapositivas de cero. Yo le digo, quiero una diapositiva para fiestas patrias y presentarlo en el colegio de mi hijito que está en quinto de primaria. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Por eso les digo, ¿no? Cosas tan grandiosas y de gratis, ¿no? Ahí uno se pone a pensar que de repente no es tan bueno involucrarse tanto con la IA. Pero bueno, ¿puede generar textos? Sí, puede generar textos. ¿Puede generar un diseño gráfico, profesor, en lugar de irme a Wilson? Sí, lo puede hacer. ¿Puede generar un diálogo, un texto en cualquier idioma? Lo puede hacer. Puede generar una serie. En TikTok y en diferentes plataformas abundan películas generadas por, lávalo, con alcohol. Películas generadas por inteligencia artificial con actores que no existen. Actores que no existen están apareciendo, o personas que no existen están apareciendo en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Esa es la IA generativa. Ahora, ¿qué es lo que nos piden aquí? Nos están pidiendo, ¿qué tipo de información? 2 explicaciones sobre la IA generativa. ¿Bien? Más adelante tú vas a tener que sacar 2 explicaciones. Ah, profesora, ¿podría decir, por ejemplo, una definición de la IA generativa? Claro, puedes hacer una definición, ¿no? ¿Podría dar ejemplos de la IA generativa? Excelente, puedes dar un ejemplo o algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Dato 1, ojo, ¿se acuerdan que eran 5 explicaciones, 5 informaciones, ¿cierto? Aquí tenemos la primera información. Nos piden sobre la IA generativa 2 explicaciones. Repito, yo sugiero que sea una definición o explicación de cómo funciona y la otra podría ser, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que hoy en día todo lo que se puede hacer con IA generativa, textos, videos, películas, existen películas hechas en base a pura inteligencia generativa. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro tema que vemos aquí? Porque siempre se van a juntar 2 temas. El otro tema es las habilidades críticas y el aprendizaje autónomo. Bien, esto es otro. Las habilidades críticas y el aprendizaje autónomo. Aquí vamos a tener nuestro dato 2, que lo vamos a llamar simplemente como aprendizaje universitario. La pregunta completita dice esto. ¿Consideras que el uso generalizado, el uso prolongado de la inteligencia artificial generativa en las tareas universitarias? Bien, un estudiante universitario, tú, ¿sí? Ustedes, estudiantes universitarios que les piden tareas universitarias, tareas académicas. Recuerden que el término académico quiere decir de un nivel más alto. Bien, y es un nivel profesional, es un nivel universitario. Entonces, en estas tareas universitarias, ¿consideras que el uso de la IA generativa, cómo puede un estudiante utilizar IA generativa? Ah, pues pedirle que me haga los ejercicios de cálculo, ¿no? Pedirle que me resuelva, o que me desarrolle el texto que me han pedido. Me han pedido un texto, pues que lo haga la IA. ¿Para qué voy a estar yo leyendo, subrayando, trabajando? No, que lo haga la IA. Me piden, por ejemplo, que trabaje un PPT, ¿no? Una investigación. Profesora, un artículo académico. ¿Se puede? Sí, te puede generar todo. Aquellos que están estudiando de repente carreras relacionadas con audiovisuales, ¿no? Un cortometraje, ¿se puede? Sí, se puede. Aquellos que están estudiando diseño, que me haga un diseño, pues ¿para qué voy a pensar yo? ¿Para qué yo voy a hacer el creativo si la IA lo puede hacer? ¿Me puede hacer un diseño? Sí, puede hacer un diseño. ¿De acuerdo? Ahora, el punto es, ese uso de inteligencia artificial en las tareas académicas, aquí está la palabra clave, perjudica las habilidades críticas y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. ¿Qué es la habilidad crítica? Las habilidades críticas es el hecho de pensar, básicamente es eso, pensar por uno mismo. Bien, cuando nosotros trabajamos nosotros mismos nuestro trabajo, valga la redundancia de la frase, estamos pensando, estamos armando, como dicen algunos, ¿no? Estamos craneando, porque tenemos que mentalmente, ya mira, me están pidiendo esa tarea, pienso hacerlo de esta manera, ¿no? O me piden una maqueta, ya me estoy imaginando cómo lo voy a hacer. Pero hay otros que dicen, una maqueta, inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial no te va a hacer la maqueta como tal,
pero sí te puede diseñar un plano, ¿no? En 3D, por ejemplo. Entonces, y eso es más fácil de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, la habilidad crítica o las habilidades críticas consisten en pensar, tomar decisiones. Un ratito, chicos. Oye, ya disculpen, chicos. ¿Y qué es el aprendizaje autónomo? Eso es mucho más preocupante, ¿no? El aprendizaje autónomo consiste en que yo aprenda para mí. Yo no aprendo para el momento, yo aprendo para mí, porque eso me va a hacer autónomo. Han visto que existen muchas voceadas de que en algún momento diferentes países del mundo o incluso continentes enteros podrían quedarse sin luz, así como pasó en Europa el mes pasado, hace un mes o 2 meses creo Europa se quedó sin luz. ¿No? Hasta ahora se burlan de España. Entonces, y no fue solamente España, fue Portugal, fue parte de Alemania, fue Francia, ¿no? Diferentes países se quedaron sin luz y solamente fue por unas horas. Entonces, ¿se imaginan que esto sea prolongado? Que nos quedemos sin luz por días o semanas o incluso meses, como algunos consideran que podría suceder. Definitivamente aquellos que están acostumbrados al uso de inteligencia artificial, ¿qué harían de su vida? Conozco particularmente personas que le preguntan todo a la inteligencia artificial. Estamos hablando de personas que son profesionales, personas que uno diría, wow, ¿no? Mira cuánto escalado en su trabajo. Y pues de pronto llegó un momento en el que ya estando arriba en su trabajo empezaron a utilizar mucho la inteligencia artificial y han caído en una dependencia tal que le preguntan todo, incluso temas sentimentales, temas de pareja, temas caseros, de casa, ¿no? O sea, ya no hay eso de que un hombre de repente va a saber qué va a hacer ante una situación, no, todo le preguntan a la inteligencia artificial. La pregunta dice, ¿el uso constante perjudica nuestra autonomía? Si es que hubiese un apagón, me voy a quedar así, oye, no, ¿qué hago? No puedo entrar a mi celular, no puedo preguntarle a ChatGPT qué hacer. ¿De acuerdo? Aparte de eso, un estudiante se supone que se está preparando para ser un profesional. ¿Cómo un profesional va a poder ser autónomo si no está haciendo sus cosas por sí mismo? Las habilidades sociales hoy en día, hace muchos años, hace muchas décadas, era muy importante el conocimiento. ¿No? Todo lo que conocíamos. Por ejemplo, mira, este fulanito es inteligente porque sabe autores, sabe fechas, sabe fórmulas matemáticas, ¿no? Sabe situaciones, sabe un montón. Hoy en día eso ya no es necesario. Porque, no sé, pues si a mí me preguntan y yo estoy con el celular y el otro no, mientras el otro recuerda, yo lo puedo buscar en internet. Incluso puedo profundizarlo, ¿cierto? Porque hoy en día el conocimiento se ha generalizado gracias al internet. Pero una cosa es conocer y otra cosa es saber llevarlo a la palestra. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que tienen más oportunidades laborales? Aquellos que tienen mayor cantidad de habilidades sociales. ¿Qué es una habilidad social? Saber hablar correctamente, saber liderar, tener el carácter para liderar. Ahora, cualquiera no puede liderar. Para poder liderar, necesita tener habilidades sociales, saber expresarse, saber hablar, saber escribir o redactar, porque en el mundo profesional y académico no basta con hacer discursos. La mayoría de personas que ascienden más son aquellas que redactan artículos académicos según las carreras que tienen. ¿No? Ya no es solamente un profesional, sino también es un investigador porque sabe redactar. ¿Qué pasa si es que yo todo le pido a la inteligencia artificial? Pues no voy a aprender a hacerlo. No voy a aprender a hacerlo. Algún líder en alguna entrevista laboral va a sacar ChatGPT, va a sacar su inteligencia artificial Copilot, Gemini o un montón de inteligencias artificiales que existen, pues no lo va a hacer, ¿cierto? Estamos hablando de un uso generalizado o extendido, es decir, un uso constante de la IA. Otra vez, la IA generativa perjudica el aprendizaje de los universitarios. Creo que ya está más claro, ¿cierto? A partir de aquí, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar su tesis.
Profesora, yo creo que la IA sí perjudica el aprendizaje de los estudiantes universitarios. O alguien dirá, no, profesora, yo lo uso y definitivamente, ay, disculpen chicos, y definitivamente no perjudica. No perjudica el aprendizaje de los universitarios. Bien, paso número 1. Ojo, recuerden que aparte de sus 5 informaciones, necesitan la tesis. Yo aquí ya tengo 2 informaciones. Por un lado, necesito explicar qué cosa es la IA generativa. Les sugerí que trabajen una definición y un ejemplo, una explicación y un ejemplo. Bien, sobre el aprendizaje universitario también necesitamos explicar. Profesora, uno podría hacer la explicación qué cosas son las habilidades críticas y qué cosas es el aprendizaje autónomo? Sí, excelente. Excelente. Recuerden que ese contexto es primordial para empezar a redactar, porque si yo no tengo un contexto, ¿cómo me lanzo directamente a hablar sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo me lanzo a hablar sobre la inteligencia artificial si es que no tengo una información adecuada, ¿no? Primero necesito un contexto. ¿Hasta ahí claros, chicos? ¿Preguntas, dudas? Ahí vamos a leer el chat. Vamos al chat, ¿qué me dicen? A ver. Ah, ya, sí estoy compartiendo. Sí estoy compartiendo, chicos. Ya no dice Merly, sino Mer. Me sorprendió. Ah, así, no te creo. Qué miedo. Merly, qué miedo. Tanta confianza, ¿no? Qué confianzudo. Sí, no, y he visto en TikTok historias de inteligencia artificial y a medida que uno lo va usando cada vez más y más, de pronto uno se da cuenta de que la inteligencia artificial lo conoce tanto y eso ha generado situaciones de miedo, desconfianza entre los demás, ¿no? Justamente por eso, porque estamos entrenando a una IA y entrenar a una IA podría jugar en nuestra contra. Nosotros no hemos creado esas plataformas, no han sido creadas por otras personas. Ahora, que nos den así de gratis, de forma libre, una ayuda tan valiosa, es porque algo están esperando a cambio, ¿cierto? ¿Qué están esperando a cambio? No sabemos. Ya, ¿qué más dice? Tanta confianza, dice. Ajá. Todo claro, ya, listo. Ah, tu familia te llama así. Ah, mira, ¿no? Esas teorías conspiranoicas de que el celular nos ve y nos escucha. ¿No? Sí habían visto, aquí abro un paréntesis rapidito, ¿ya? Cuando a Mark Zuckerberg hace algunos años lo llevaron a los tribunales de los Estados Unidos porque lo estaban culpando de que él con Facebook, cuando solamente era dueño de Facebook, todavía no era dueño de Instagram, ni de WhatsApp, ni de nada, porque Mark Zuckerberg es creo que dueño de casi toda nuestra vida privada porque conoce las plataformas más usadas, ¿no? Entonces, cuando él era dueño de Facebook, lo llevaron a los tribunales para decirles que, porque lo estaban acusando de que él robaba los datos personales de las personas y luego se lo entregaban los vendían, no los vendían. Ahora, ustedes dirán, pero aquí me interesa saber mis datos personales. Hay muchas empresas que te llaman, oye, yo no le he dado mi número, ¿por qué me llaman? ¿No? O incluso a veces te mandan un WhatsApp, algunas empresas, con tu número de DNI. ¿Cómo se enteraron? ¿No? Y es porque dicen que jalan nuestros datos. Entonces, cuando le llamaron a Mark Zuckerberg y él fue con su abogado, abre su laptop y su laptop tenía un parche en la cámara. Porque, y la gente se preguntaba, ¿por qué tapa su cámara? ¿No? Y ahí renació esta teoría de que nos escuchan y nos ven, ¿no? Así es que si así te llama tu familia, es probablemente porque, pues, de repente esta teoría está cobrando sentido. Regresamos. ¿Listo? Miren, ya tenemos esto, tenemos tesis, tenemos estas 2 ideas de contextualización, ¿listo? ¿Qué más nos dicen? Bueno, el trabajo es en pareja, ustedes ya saben, siempre les digo, si el profesor te dice en pareja, solito, como tú quieras, ya ese es un tema de ustedes. La cantidad máxima es de 2 por equipo, quiere decir que puede ser mínima 1. ¿Cómo vamos a preparar? Vamos a seguir las siguientes actividades. Borro esto. Las actividades son las siguientes. En la semana 13 vamos a analizar las fuentes donde vamos a sacar ideas importantes aplicando la estrategia de planteamiento de preguntas. Explico esto un ratito. Ya.
¿Cómo funciona esto del planteamiento de preguntas? Consiste en la siguiente manera. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me deja activar mi lapicito? Ya. Ahora sí. El planteamiento de preguntas, vamos a utilizar preguntas literales y preguntas inferenciales, sobre todo las literales. ¿Cómo es una pregunta literal? Por ejemplo, si me dicen, ¿no? Caperucita Roja caminaba por el bosque rumbo a la casa de su abuelita y se encontró con el lobo. ¿Bien? Listo. ¿Qué es una pregunta literal? Que tiene que sacarse de aquí. Literalmente, así tiene que estar escrito. Tiene que presentarse de manera literal, tal cual. Pregunta literal. ¿Con quién se encontró Caperucita en el bosque? Con el lobo. ¿No? Clarísimo, ahí lo dice. No tengo nada más que darle vueltas ahí. Otra pregunta literal. ¿Dónde se encontró Caperucita con el lobo? En el bosque. ¿Cierto? Otra pregunta, por ejemplo, otra pregunta. En algún momento dije, ¿no? Que Caperucita iba rumbo a la casa de la abuelita, ¿no? ¿A dónde iba Caperucita? A la casa de la abuelita. Bien, esas son las preguntas literales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú estés trabajando una información, o mejor dicho, cuando estés leyendo una información, bien, esto lo puedes transformar en pregunta. Aquí dice, análisis de las fuentes para la extracción de ideas importantes. Pregunta, ¿qué se debe extraer de las fuentes? Respuesta, ideas importantes. Bien, así se trabaja el planteamiento de preguntas literales, así de facilito. Por ejemplo, dice, semana 14, elaboración de esquema de ideas. Pregunta, ¿qué se presenta en la semana 14? Respuesta, en la semana 14 se debe presentar la elaboración de esquema de ideas, punto. Así tal cual debes presentarlo. Tu pregunta arriba y tu respuesta abajo. Literal, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es la inferencial? La inferencial es cuando necesitamos deducir algo. Por ejemplo, semana 14, ¿bien? Elaboración del esquema de ideas. Vamos a deducir. ¿Cuándo se presentará el texto? Porque aquí no me dice texto, solamente dice esquema. Aquí me dice que en la semana 13 son las ideas importantes, en la semana 14 es el esquema, pero no me dice nada de la semana 15 o no me dice nada de cuándo se presenta el texto. Entonces, la inferencial quiere decir que vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Bien, concluye, pues saca la conclusión. Si en la semana 13 no te pide y en la semana 14 no te pide, quiere decir que cuando se presenta el texto, en la semana 15. Perdón, 15. No lo dice, pero es algo que podemos deducir. ¿Listo? Ok, seguimos. Criterios de evaluación, bueno, ya saben, nada de plagio. Eso cuenta también como... sí, Patricia, no te preocupes que al inicio dijimos, en algunos casos les piden en la semana 14, en otras en la semana 15. Eso ya lo vamos a tener muy claro esta semana. Como esta semana no nos piden ni esquema ni texto, así es que no hay problema. Ya para la próxima semana, cada quien dirá, profesora, a mí mi profesor me dijo para la semana 14, otros me dirán, a mí me dijo para la 15. Eso ya se determina después. Eviten el plagio. El uso de inteligencia artificial generativa para las tareas también se considera plagio. Bien, porque así como hay inteligencia artificial que genera información, también existen varias plataformas de inteligencia artificial que dicen o que más bien revelan este trabajo ha sido sacado de inteligencia artificial y de tal plataforma. Sí existe, así como parecido al Turnitin, ¿no? Al Turnitin, cuando uno sube su tesis y el Turnitin lo lee y el Turnitin ve, mira, este pedacito lo sacó de tal página, este pedacito de tal página, este pedacito de tal lugar. Igual hay plataformas, así es que tengan cuidado porque eso podría valerles la nota. ¿Qué hacemos en la semana 14? Aquí dice se adjunta el esquema y aquí está el espacio. Pero repito, eso no lo vamos a ver. ¿Qué hacemos para la semana 15? Se supone que en la semana 15 recién se redacta el texto. Se supone. Repito, eso ya se verá más adelante. ¿Qué más nos dan por aquí? Bueno, 3, 4 hojas para redactar y al final la famosa rúbrica. Bien, pero esta rúbrica no es para el esquema, esto no es para esta semana, esta rúbrica es para la semana 15, cuando tengas que presentar tu texto, 14 o 15. A nosotros que nos interesa solamente esta página. Bien,
Repito, escribo otra vez. ¿Qué necesitamos para esta semanita? Vamos a escribirlo aquí en espacio en blanco, ¿ya? Ahí está, ya. Para esta semana necesitamos, punto número 1, necesitas tu tesis, una tesis. ¿Sí o no? ¿Listo? Vamos a poner aquí, ¿sí o no? Necesitamos 2 argumentos. Tu argumento 1, por definición, ¿qué? Tu argumento 2, por causalidad. Hijita. Ya. Ahora, recordemos que dentro de la definición me piden una sola fuente. Una sola fuente. En realidad me piden una noticia. Me piden el titular de la noticia y 2 explicaciones. Explicación 1, explicación 2. Para la causalidad me piden 2 fuentes. Bien, 2 fuentes. Aquí, fuente 1 y la fuente 2. ¿Qué cosa me piden de la fuente 1? Lo mismo, el titular con 2 explicaciones. Explicación 1, explicación 2. En la fuente 2 también me piden un titular con explicación 1 y explicación 2. No, no sé, yo no le he traído. Pregúntale a su mamá. Bien, fíjense, aquí tenemos entonces 3 explicaciones, 3 fuentes, ¿sí? Aquí tenemos para la definición una sola fuente, pero para la causalidad 2 fuentes. ¿Por qué son 2 fuentes? Porque dentro de la cadena hay 2 espacios al medio. Esos 2 espacios, cada uno debe tener su propia fuente. ¿Listo? Ahí están entonces las 5. Ya, y nos piden también, disculpen, me faltó, que eso debería haber estado arriba, pero no importa aquí. Me piden el contexto. En el contexto que me piden, me van a pedir dato 1 y dato 2. El dato 1 debe tener 2 explicaciones. Explicación 1 y explicación 2. El dato 2, explicación 1 y explicación 2. ¿Qué cosa vamos a colocar dependiendo, no? Si aquí, por ejemplo, les decía, mi dato 1 era la IA generativa. Aquí colocaré definición de la IA generativa, ejemplos de la IA generativa. Mi dato 2 era aprendizaje de los universitarios. Aquí colocaré qué son las habilidades críticas, que es el aprendizaje autónomo universitario. ¿Listo? Eso es todo para esta semana. ¿De acuerdo? Vamos ahora con las fuentes. Vámonos ahora con las fuentes. Capturen esto, chicos. Capturen esto para que no quede dudas. Bien, capturen esto. A ver, ¿qué me están preguntando en el chat? Que hay bastante... La pregunta tipo literal inferencial, ¿de dónde se coloca? ¿En dónde se coloca? Buena pregunta. Eso se coloca aquí. Aquí. Bien. En realidad el titular todavía no nos pide. Los titulares no. Estos titulares van a ir ya cuando nosotros empecemos a redactar. Bien, o cuando hagamos, perdón, el esquema. Aquí, en la fuente 1 me van a pedir 2 explicaciones. Hago la pregunta y la explicación sería la respuesta. Hago la pregunta y la explicación sería la respuesta. Hago la pregunta y la explicación es la respuesta, igual aquí. Hago la pregunta y la explicación sería la respuesta, igual aquí. Hago la pregunta y la explicación sería la respuesta. Igual aquí, pregunta y respuesta. ¿De acuerdo? Igual aquí, pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. ¿Listo? En lugar del titular, sí, claro, directamente la pregunta y la respuesta. Bien, directamente. A ver, las preguntas de tipo literal, ¿de dónde se? Ya lo respondí. En lugar del titular va la respuesta. Sí, sí, miren, repito. Aquí, el contexto. El contexto.
Bien, mi dato 1, ¿qué cosa era? La inteligencia artificial generativa, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en mi explicación 1, yo quiero demostrar la definición. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo se define la inteligencia artificial generativa? Respuesta. La inteligencia artificial generativa se define como tal, punto. Ahora aquí, quiero colocar un ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Cuál sería un ejemplo de la IA generativa? Aquí. Un ejemplo de la IA generativa son los videos que abundan en TikTok, punto. Por ejemplo, ¿de acuerdo, chicos? Una pregunta muy simple y las respuestas son también de 2 o 3 líneas. No hagan respuestas muy largas. Bien, todas las respuestas deben ser de 2 o 3 líneas nada más. ¿De acuerdo? No sé, habría que buscar, no sé si hay... No sé. ¿De acuerdo, chicos? Puede ser ahí o puede ser allá, uno de los dos. Ya, listo. ¿Queda más claro? ¿Quedó más claro, muchachos? Sí, vamos con las fuentes. Y esos 4 argumentos, que no son 4 argumentos, son 2 argumentos, chicos, son 2 argumentos. Piden 4, sí, pero al final te van a decir de esos 4, quédate con 2. Uno por generalización y uno por causalidad. Bien, solamente al final te vas a quedar con 2, nada más. El contexto va primero, así es, Kenny, así es. En realidad, este contexto, todo esto va aquí arriba. Bien, por eso les dije me había confundido. Primero el contexto, luego la tesis, luego toda la información de mi argumento 1, toda mi información de mi argumento 2. ¿Listo? Vámonos con las fuentes. Vamos a leer las fuentes para tener ideas de qué argumentar, porque si no leemos, no vamos a saber qué argumentar. Ya, ahí comparto, ya. Un ratito, ahí comparto. Ya. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer un poquito. Aquí tenemos algunas fuentes y debemos trabajarlo con una estrategia de preguntas, que ya les dije, las estrategias de preguntas literales son recontra facilitas. ¿Bien? Recontra facilitas. Y va a depender mucho de qué es lo que estamos buscando nosotros. Por ejemplo, aquí, en la fuente número 1, dice, disculpen muchachos, la fuente número 1, dice, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación superior. Una mirada desde la ética. Bien, vamos a leer, esto es un párrafo bien grandote, ¿no? Y me parece que continúa aquí. Sí, aquí continúa un poquito incluso. Bien, vamos a leer este pedacito de aquí, del final. Ojo que esto es párrafo 1. ¿Quién es el autor? Dice Galen, Zapata y Ortego. Son 3. Pero cuando son 3 o más, eso déjalo allá. 3 o más, solamente coloco el apellido del primero. Galen et al. Bien, pero eso ya se va a ver más adelante cuando ustedes tengan que redactar. Por ahora, vamos allá. Como son 3 o más, nos quedamos con Galen. El autor de la fuente 1 es Galen. ¿Qué dice? Vamos a leer un poquito aquí. Dice, a la facilidad de acceso a dicha tecnología, ¿no? Se refiere a que fácilmente podemos obtener la IA. A la facilidad de acceso se suma la aliciente adicional, un aliciente adicional que podría fomentar el uso indebido de la IAG entre el alumnado, su bajo o nulo coste. O sea, imagínense, te dan algo gratis, ¿no? Es gratis, totalmente gratis, porque casi todas las IA generativas son gratis. Y encima te puede resolver todos tus trabajos académicos. Eso implica una facilidad en el acceso, ¿cierto? Ya. Y también nos llama la atención, ¿no? Debería llamarnos la atención. ¿Qué más dice? Si bien algunos estudios identifican este aspecto como un elemento democratizador, es decir, un mayor número de personas podrían acceder a estas herramientas sin necesidad de incurrir a costos elevados, otros lo consideran una tentación que podría incluso llevarlos a comercializar los resultados obtenidos entre sus compañeros. Bien, de hecho, la versatilidad, ¿no? Es decir, esta IA ayuda para todas las carreras, para cualquier cosa en realidad, ¿no? Para cualquier cosa.
De hecho, la versatilidad de estas herramientas es tal que podrían ofrecer respuestas distintas para todo un grupo de clases. Esto desviaría la atención de los más avispados, que en lugar de concentrarse en resolver problemas o utilizar un pensamiento crítico, ¿no? En lugar de concentrarse en resolver problemas o utilizar un pensamiento crítico en sus áreas de estudio, ¿qué hacen? Se dedicarían a crear mejores preguntas o prompts para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. La IA funciona con prompts, ¿no? Es decir, órdenes. Yo le doy una orden o le hago un pedido a la IA, pero hay que saber hacerlo bien, hay que saber escribirlo bien. Si no lo escribo bien, si no lo hago bien, me va a dar una respuesta negativa o una respuesta mal. ¿No? Hace poco estuve utilizando la inteligencia artificial para desarrollar en la educación. Piden una serie de documentos, ¿no? Que unidades, programaciones, un montón de documentación que pide el Ministerio de Educación. Entonces, se quería agilizar el tiempo. Y total que se le pidió a la inteligencia artificial que cree cierta información. Y lo hizo mal. ¿Cómo yo sé que lo hizo mal? ¿Cómo una persona sabe que lo hizo mal? Porque sabe, ¿cierto? Pero muchos estudiantes no conocen. Entonces le creen todo a la IA, lo descargan y lo descargan mal. Y eso pasa muy a menudo. Pero cuando una persona sabe cómo es lo correcto y qué es lo incorrecto, entonces, no, esto lo he hecho mal. Una persona conocedora puede darse el lujo de decir, la IA está haciendo mal su trabajo. Entonces volvimos a pedirle a la IA ya con un prompt más elaborado y lo volvió a hacer mal. Volvimos a pedirle y lo volvió a hacer mal. Llegó un momento, en realidad lo único que tenía que hacer era copiar y pegar información de un documento del Ministerio de Educación, ¿no? Y ni siquiera resumido, así tal cual, pero ubicarlo en ciertos lugares. Y al punto de decirle en el prompt, copia y pega la información. Y ni así, lo volvió a hacer mal. O sea, no podía ni siquiera copiar y pegar, ¿no? Así es que también hay muchos estudios al respecto. La inteligencia artificial genera información falsa o errónea. Bien, inventa información inexistente. Así es que a tener cuidado con eso. ¿Qué más dice aquí? Pues bueno, uno al final, en lugar de estar pensando por sí mismo qué va a tener que hacer prompts, ¿no? Dedicarse a afinar las solicitudes que le hace a la IA para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. Por tanto, no se produciría aprendizaje. Ojo, esta fuente al parecer está en contra de la IA, porque nos dice no se produciría aprendizaje, sino competición. No se desarrollarían las habilidades básicas de expresión, comprensión y análisis. O sea, ni siquiera lo básico que se espera de un estudiante que aprenda a redactar un texto pequeño, que comprenda lo que lee. Oye, lee este parrafito y compréndelo y explícalo. Ni eso. O sea, ni siquiera lo básico. Ni siquiera quieren analizar a veces, ¿no? Solamente tienes que hacer un resumen de este párrafo y ni así, o sea, lo tienes que pedir a la IA. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Sino que el alumnado adoptaría un rol pasivo, convirtiéndose en un mero consumidor de respuestas prefabricadas. Ese alumno, ¿no? Ese estudiante que está cumpliendo un rol pasivo y lo único que hace es esperar las respuestas prefabricadas, ¿será un buen profesional? ¿No? ¿Podrá ser un buen profesional? Lo dudamos, ¿no? Esa actitud influiría en su autoconcepto como estudiante. Claro, él mismo va a llegar un momento en el que va a decir, oye, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿A dónde quiero llegar como profesional si no sé ni siquiera hablar por mí mismo? No conozco temas de mi carrera. Y no es porque no te la están enseñando, sino porque tú no estás investigando. Porque el estudiante universitario, a diferencia del estudiante de colegio, al que se le debe dar toda la información, el estudiante universitario está en la obligación de buscar la información. Pero no de buscarla masticadita, sino de investigar, como dice aquí, de aplicar análisis, de comprender, de saber expresarse. Eso es lo mínimo, es lo básico que se espera de un estudiante. Pero ni eso a veces quieren hacer por la IA, por la aparición de la IA. ¿Qué más dice? ¿Cómo lo puede afectar? También puede afectar su satisfacción por realizar un trabajo propio, en el sentido de esfuerzo y capacidad para actuar en autonomía, ¿no? Es decir, autónoma quiere decir independiente, que él solito lo haga. No va a depender de una máquina, no va a depender de un robot, no va a depender de Internet. ¿No? Él solo se está capacitando, está reforzando su cerebro para poder dar respuestas adecuadas. Bien, chicos, la fuente número 1, si es que alguien dice no, perdón, sí,
La pregunta es, ¿perjudica? Esa es la pregunta. ¿La IA generativa perjudica el aprendizaje de los estudiantes, el aprendizaje universitario? Esa es la pregunta, ¿cierto? Bueno, yo creo que sí perjudica. Yo creo que sí perjudica, pero de repente alguien dice, no perjudica. Estamos bien, no hay problema. El punto aquí es demostrarlo. Si es que yo pienso que sí perjudica, esta fuente 1 me ayuda. Sí perjudica, ¿por qué? Porque impide el conocimiento de habilidades básicas de expresión, comprensión y análisis. ¿De acuerdo? Impide el aprendizaje de habilidades básicas, o sea, lo básico, lo necesario. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí. Obstaculiza el uso del pensamiento crítico. Bien, reduce el uso del pensamiento crítico. Ya les dije, pensamiento crítico es pensar por uno mismo. Idear las cosas, planificar, hacer conexiones cerebrales dentro de nuestra propia cabeza y no en la computadora. Bien, muchachos, borro esto. Si desean, capturen. Más o menos ya tienen una idea. Ahora, ¿cómo trabajaría? Profesora, este párrafo me interesa. Bien, me interesa para mi argumento por, no sé, por causalidad, por ejemplo. ¿Cómo utilizaría esta información? ¿No? Aquí. Por ejemplo, sobre esto. ¿No? ¿Cuál sería la consecuencia de un estudiante que usa IA? ¿No? Respuesta podría ser esta, miren chicos. Respuesta. El alumno adoptaría un rol pasivo, convirtiéndose solamente en un consumidor de respuestas ya hechas. Bien, esta sería mi respuesta. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Cuál sería la consecuencia de utilizar mucho la inteligencia artificial generativa? Respuesta. El alumno tomaría un rol pasivo, ¿no? Y solamente se acostumbraría a buscar respuestas ya hechas en la plataforma, en la IA. ¿De acuerdo? Así nada más se hace. Bien, recuerden que son varias preguntitas, pero son respuestas chiquititas también. Vámonos con la fuente 2. A ver, en la fuente 2 vamos a leer qué parte, a ver. Ya creo que podemos leer esta parte. Esta primera parte. ¿No? Fuente 2, la inteligencia artificial en la educación superior. A ver, dice, el presente artículo, ya, claro, ese es un artículo, ¿no? ¿Qué dice de este artículo? Evalúa el empleo de la inteligencia artificial en la educación superior en relación con la aplicación y los efectos de la IA en la instrucción y el aprendizaje. ¿Qué efectos trae? El análisis de este estudio muestra que hay una concordancia en las opiniones científicas sobre los beneficios de la inteligencia artificial en la educación. Al parecer van a hablar bien de la inteligencia artificial porque dice que trae beneficios. Tanto expertos como académicos están de acuerdo en que la IA tiene el potencial de, sí, están hablando bien, están echando flores a la IA porque dicen que tiene el potencial de, la IA tiene el potencial de cambiar y mejorar el sistema educativo actual. Especialmente en lo que respecta a la personalización del aprendizaje y la adaptación a las necesidades individuales. Aquí nos dicen, la IA es buena. ¿Por qué? Porque personaliza el aprendizaje. Un profesor humano va a dar un solo método de enseñanza. Pero en el salón hay chicos que aprenden de manera distinta. ¿Cómo pueden conseguir eso? Con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se va a adaptar a la necesidad individual de cada uno. Ya tú eres más auditivo, ya, ok, te lo voy a contar así de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Chicos, sus audios. ¿Qué más tenemos por aquí? Se observan varias ventajas del uso de la IA en la educación, como la personalización de la experiencia del aprendizaje, que ya está aquí, ¿no? La adaptación del contenido, también está aquí la adaptación. El ritmo de las clases a las necesidades individuales de los estudiantes. Esta personalización puede aumentar la motivación de estudiantes, facilitando un aprendizaje más significativo. Bien. Un ratito, chicos, un ratito. Seguimos. ¿Qué más dice por aquí? ¿No? Vamos aquí. Vamos a pasar. Aquí dice, esta personalización puede aumentar la motivación. Cuando el chico al usar IA siente que, mira, ahora sí entiendo. ¿No? Así masticadito sí lo entiendo. Entonces se va a sentir
motivado. Y va a facilitar, según esta fuente, va a facilitar un aprendizaje más profundo, más significativo. Él va a sentir que realmente está aprendiendo. Estos serían los lados, el lado positivo. Si es que alguien, y esto, ojo, cuando yo tengo una información a favor o en contra, esto me sirve para los argumentos, no es para el contexto. Ojo, para el contexto necesito información neutral. Por ejemplo, ¿qué es la IA generativa? Busco, de repente en alguna de estas fuentes me dicen, la IA consiste en tal cosa. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? ¿No? Lo busco también. Si no está aquí, pues tendría que recurrir a otras fuentes. Pero recuerden que la contextualización tiene que ser de fuentes neutrales. Bien. Cuando a mí me dicen, no, la IA es buena, mira, tiene ventajas, tiene beneficios, aquí esto se va para un argumento. Bien. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Vamos a leer este pedacito de abajo. Ya vamos a leer este pedacito. Dice, en el ámbito de la enseñanza, la inteligencia artificial ha posibilitado el desarrollo de sistemas educativos inteligentes y adaptables, que aprenden del comportamiento de profesores y alumnos para ajustarse y enriquecer la experiencia educativa, integrando tecnologías como robots y chatbots web que pueden llevar a cabo labores de forma autónoma o en colaboración con los docentes. La personalización y adaptación del plan de estudios y los materiales educativos, según las necesidades de los alumnos, ha promovido una mayor implicación y retención por parte de los estudiantes, mejorando su experiencia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podríamos, a ver, vamos a silenciar, creo que hay alguien que está con su micrófono encendido, Yasmín. Ya la silenciamos. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué información obtenemos? Que la inteligencia artificial dice, la inteligencia artificial ha posibilitado el desarrollo de sistemas educativos inteligentes. Bien, ¿y cómo funcionan estos sistemas educativos? Estos sistemas han aprendido el comportamiento de profesores y alumnos. Y con base en eso han creado robots y chat webs. Bien, pregunta, por ejemplo, ¿cómo funcionan los sistemas educativos inteligentes? ¿No? Funcionan mediante el aprendizaje de la labor que hacen los profesores y del comportamiento que tienen los estudiantes en las aulas. De esa manera facilitan robots y chat webs que puedan ayudar a los estudiantes, ¿no? Porque aquí dice en colaboración con los docentes. Bien. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir. Estamos leyendo un pedacito de cada parte, lógicamente esto a ustedes les corresponde. Ya, esta fuente me parece interesante. Ojo, la fuente 2 es para los que dicen sí. Bien, sí. Es decir, sí, considero que sí. No, perdón, para los que dicen que no perjudica, ¿no? No perjudica. No, la IA no perjudica, la IA es buena. Más bien trae beneficios, trae ventajas. ¿Listo? Vamos con la fuente 3, la inteligencia artificial y su repercusión en el pensamiento crítico. Les voy adelantando, spoiler, esto también habla bien de la IA. Vamos a leerlo aquí. La IA ha emergido como una herramienta poderosa en diversos campos y su influencia en la formación del pensamiento crítico en estudiantes universitarios es innegable. Sí, hay muchos que lo están usando, pero aquí, ¿qué me dice? Tiene una influencia en la formación del pensamiento crítico. Es decir, esto ayuda a que el estudiante tenga un buen pensamiento crítico. Bueno, particularmente estoy en contra, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo demuestran, o si es que lo demuestran. En este contexto, ¿no? ¿Cómo así es que ayuda al pensamiento crítico? La flexibilidad de pensamiento se presenta como un elemento clave. La IA, al proporcionar nuevas formas de abordar problemas y generar soluciones, desafía a los estudiantes a adoptar nuevas perspectivas. Es decir, el pensamiento crítico, según esta fuente, consiste en tener una flexibilidad en el pensamiento, ir cambiando de ideas. No pasa nada, o sea, no te puedes cerrar en una sola idea, puedes ir cambiando de ideas. Por eso dice, hay nuevas formas de abordar el problema. Genera soluciones, desafía a los estudiantes a adoptar perspectivas diversas. No te centres en una sola cosa. Bien, debes tener perspectivas diversas y adaptar sus aprendizajes, sus enfoques según las circunstancias. La flexibilidad cognitiva. Aquí tenemos otro argumento, que en realidad se relacionan, porque pensamiento crítico dice que es una flexibilidad de pensamiento, ¿no?
Cognitivo quiere decir conocimientos. ¿Qué más dice? Seguimos aquí. Dice, se nutre a través de la exposición de algoritmos, modelos. ¿Cómo lo logra? Con algoritmos, modelos y sistemas que presentan soluciones no lineales y que sugieren enfoques innovadores, es decir, siempre van a ir cambiando, siempre va a haber algo novedoso, algo innovador, algo nuevo. La búsqueda es otra habilidad. Bien, aquí tenemos otro argumento, la búsqueda, ¿no? Cuando uno utiliza inteligencia artificial para ir buscando, ¿se acuerdan que les hablé de los prompts? ¿No? En mi experiencia, que no funcionó de una manera, entonces cambié de prompt, pero era porque yo ya sabía, ¿cierto? ¿Qué más? La búsqueda es otra habilidad fundamental en este entorno. La IA facilita el acceso a una gran cantidad de información, pero también plantea el desafío de, ojo, aquí está el desafío. Supuestamente la IA es buena porque sí te permite buscar, pero hay un desafío que te pone, que es filtrar y evaluar la relevancia y credibilidad de los recursos. Es decir, lo que les conté hace un momento. Oye, esto no me gusta, esto está mal. Voy a filtrar. Voy a evaluar, esto está bien. ¿Puedo creer en esto? ¿Puedo confiar? Por eso nos habla de credibilidad. ¿Puedo confiar en esta información? No, esta información está mal. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Los estudiantes universitarios se ven impulsados a perfeccionar sus habilidades de búsqueda, ¿no? Que es lo que también les conté. Tuvimos que perfeccionar nuestras habilidades de búsqueda y seleccionar datos, promoviendo así la capacidad de discriminar entre fuentes confiables y aquellas que pueden ser sesgadas, ¿no? Yo dije en ese momento, oye, esto no, está mal. Yo tuve la capacidad de elegir y de discriminar, de distinguir entre qué estaba bien y qué estaba mal. Y aquellas que pueden ser sesgadas o inexactas. Este proceso de búsqueda activa y crítica contribuye al desarrollo de un pensamiento analítico más agudo. Supuestamente, cuando la IA nos marca un error o nos brinda una respuesta errada, una respuesta errónea, nosotros vamos a... ¡Ay, esa bulla, chicos! Alguien encendió su micrófono. O a veces se prende solito también, creo. Ya lo silencié. Entonces, cuando uno ve que la IA propone un error, entonces esta persona se va a ver en la obligación de, voy a volver a buscar, voy a perfeccionar mi búsqueda, voy a filtrar, ¿cierto? Y eso nos hace ser más críticos, nos hace tener un pensamiento más agudo. Ahora, el punto es, ¿qué pasa con los chicos que no tienen idea de que están cometiendo un error? ¿Cierto? Porque la inteligencia artificial se puede utilizar cuando ya se tiene muchos conocimientos, de manera que el estudiante ya sabe qué está bien y qué está mal. El problema es que la mayoría lo utiliza sin saber nada. No tengo conocimientos, pero la IA que lo haga. ¿Me va a enseñar? No me va a enseñar, pero lo va a hacer y me va a cubrir la nota. Ese es el problema, ¿cierto? El uso generalizado de la IA sin tener un respaldo de conocimientos es malo. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir porque hay bastante información bastante interesante. El análisis de información es otra competencia. Aquí tenemos otro argumento. No, otro argumento, vamos a marcarlo de verdecito. Análisis de la información. Bien, ¿qué dice? Dice, es otra competencia en el contexto de la IA. La IA proporciona herramientas analíticas avanzadas que permiten que a los estudiantes procesar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y extraer conclusiones significativas. Sin embargo, es esencial que los estudiantes no solo confíen en las capacidades de la IA, sino también desarrollen la capacidad de cuestionar sus resultados. Tiene mucha relación con esto, ¿no? De filtrar información. Hay que cuestionar y hay que decir, oye, ¿esto estará bien? ¿No? Pero eso, repito, no nace muchas veces de los estudiantes. Cuestionar sus resultados, comprender sus limitaciones, contextualizar las interpretaciones. Oye, la IA me ha dado una información, pero esto en el Perú no se aplica. Es más, esta forma de hablar en el Perú no se utiliza. Yo lo puedo contextualizar a mi país, ¿no? A lo que yo quiero. De esta manera se fomenta un análisis crítico que va más allá de la aceptación pasiva de los resultados generados por algoritmos. Y sí, la mayoría tiene una aceptación pasiva. Pues si la IA lo dijo así, nomás lo copio. Ya lo acepto, nada más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tienen base, porque no hay conocimientos previos. Por eso es que aquí dice, fomenta un análisis crítico. Yo estoy en contra de esto, ¿no?
pero igual lo vamos a subrayar porque aquí podría ser este otro argumento. Fomenta análisis crítico, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? La efectividad de la flexibilidad del pensamiento en el marco de la inteligencia artificial radica en la capacidad para integrar sus habilidades de búsqueda con el análisis de proceso de toma de decisiones. Ya está. ¿Bien? Esta fuente dice no perjudica, al contrario, hace muy bien. Nos va a dar pensamiento crítico, ayuda a la flexibilidad cognitiva, ¿no? El pensamiento analítico va a ser más agudo, hay un análisis crítico, ¿cierto? Fomenta la capacidad de discriminar entre fuentes confiables y no. Entonces, todo esto dice no perjudica. Veamos otro argumento. Perdón, otra fuente. Ahora, cualquiera de estas que a mí me llame la atención, ¿qué hago? Lo transformo en preguntitas. Preguntitas bien sencillas. Ejemplo. ¿Cuál es el proceso que debe hacer un estudiante para comprobar que la inteligencia artificial brindó buena información? El estudiante debe filtrar y evaluar si es que esa información es adecuada. Y si es que ve un error, debe perfeccionar su búsqueda, ¿no? Ese es el proceso. El estudiante debe filtrar la información y luego debe, si es que ha visto un error, debe perfeccionar su búsqueda, volverlo a buscar, pero ya de repente con un prompt diferente, ¿no? Y así probando prompts hasta que la respuesta sea la adecuada. Pero repito, ¿cómo el estudiante va a saber qué prompt ponerle? Y es más, ¿cómo se va a dar cuenta de que hay error? Si el estudiante cree a veces que todo lo que sale de la IA está bien, cuando la IA tiene un alto porcentaje de falibilidad, ¿no? De fallar. ¿Listo? Salimos de aquí, nos vamos con el argumento, la fuente 4, que es la última fuente. Vamos a leer solamente la primera partecita, porque estamos ya, creo que fuera de la hora. Ahí estamos todavía. Dice, consecuencias de la dependencia de la inteligencia artificial. La adopción masiva de la inteligencia artificial plantea preguntas significativas sobre su impacto en habilidades, aprendizaje autónomo en estudiantes del Ecuador. En realidad, este es un trabajo que se hizo sobre estudiantes del Ecuador. El estudio permite determinar que aunque la IA ofrece herramientas útiles, su uso inadecuado puede ocasionar efectos adversos. Aquí dice sí perjudica. Bien, sí perjudica. La IA es mala, sí perjudica porque hay efectos adversos en el desarrollo integral de los estudiantes. Las conclusiones de este estudio demuestran que los estudiantes universitarios muestran una mayor tendencia a reportar una dependencia de la IA. Hay dependencia, ¿no? Para el aprendizaje y la resolución de problemas, lo que sugiere un posible deterioro. Aquí está la respuesta. Profesora, es mala la IA, sí perjudica. ¿Por qué? Porque va a ocasionar un deterioro en la habilidad de pensamiento crítico y también en la autonomía. Bien, porque se van a volver dependientes, no van a poder hacer nada sin la IA. Va a llegar un momento en el que dependen tanto que ante un apagón, ¿no? Ante una caída de internet, ¿qué van a hacer? Se van a frustrar. No van a ser autónomos, no van a saber actuar en ese momento. En tal sentido, se observa una correlación significativa entre el uso de la IA y el detrimento, descenso, una pérdida de habilidades críticas, destacando cómo la dependencia podría estar socavando capacidades esenciales para el análisis independiente. ¿Sí? Aquí tenemos otro argumento. Estaba detrimento de habilidades críticas. ¿Qué más dice? Además, el uso excesivo de IA se correlaciona negativamente con la capacidad de aprendizaje autónomo, evidenciando que la dependencia puede limitar la habilidad de estudiantes para gestionar y dirigir su propio proceso de aprendizaje. ¿Listo? Luego de eso, ¿tenemos más fuentes? Sí, tenemos más fuentes, ¿no? Aquí tenemos una lista de fuentes y, ojo, estas fuentes están muy buenas, ¿eh? He revisado, las fuentes están muy buenas. Por ejemplo, aquí que dice la inteligencia artificial en educación, desafíos éticos de su aplicación. La inteligencia de ChatGPT y su influencia en los resultados de aprendizaje en la educación superior. La inteligencia artificial como herramienta en el aprendizaje autónomo. Aquí lo ven como algo positivo. Oye, sí, ayuda a ser autónomos. ¿Cómo habrán hecho el estudio? Habría que leerlo, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí? La inteligencia como estrategia de apoyo en el aprendizaje autónomo. También lo ven como algo bueno. Es una estrategia de apoyo. Claro, si es que el estudiante lo usa como apoyo, ¿no? Pero los estudiantes a veces lo utilizan como ya, esto es lo máximo, ya me hizo la tarea.
La inteligencia como aliada en el pensamiento crítico, también lo ven como algo bueno. ¿Listo? Por último, voy a ayudarte con tus argumentos. ¿Qué argumentos necesitamos? Disculpan que corra ya. Aquí. Mi argumento 1 debe ser por definición. Y mi argumento 2 debe ser por causalidad. Profesora, que me piden 4 argumentos. Sí, te piden 4. Te piden 2 de definición y 2 de causalidad. Y de esos 2 te van a pedir que te quedes con uno y el otro lo votes. Te quedas con uno y el otro lo votes. Bien, por eso directamente yo trabajo solamente con 1 y 1. ¿De acuerdo? Ahora, para eso, lo primero que tienes que hacer, vamos a darle más espacio aquí, lo primero que tienes que hacer es tener tu tesis. Eso es lo fundamental. Tu tesis es lo primero y según tu tesis sacas tu argumento 1 por definición y tu argumento 2 por causalidad. Las tesis pueden ser 2. Puede ser sí, sí perjudica, o puede ser no perjudica. ¿Cierto? Sí perjudica o no perjudica. Ya, ahora. Yo voy a trabajar con el no perjudica. Ya saben que yo pienso que sí perjudica, pero voy a trabajar con el no. Solo por darles la contra. A ver, aquí, con el no. ¿Listo? Ahora, mi argumento debe decir, ¿por qué no perjudica? Porque sí perjudica. Porque recuerda que el argumento por definición debe tener aquí un concepto, algo que no sea muy conocido. Y mi concepto va a ser el siguiente. Porque deteriora el pensamiento crítico. El pensamiento crítico de los universitarios. Miss, pero ¿Listo? si se dice que no perjudica, tendría que ser estimula. Ay, sí, disculpa, tienes razón. Me dejé guiar por mi conciencia. Ya, no perjudica porque estimula, sí, está bien, estimula, excelente. Estimula, ¿no? Es decir, le va a hacer un bien a mi pensamiento crítico, me va a ayudar a pensar, me va a abrir la mente. Repito, yo no pienso eso, pero lo vamos a trabajar así. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito aquí? Lo que voy a necesitar es una fuente. Y en esta fuente necesito 2 explicaciones. ¿Bien? En realidad aquí necesito una especie de noticia. Y aquí 2 explicaciones que demuestren que efectivamente le hace un bien al pensamiento crítico. Profesora, ¿y en qué momento se va a definir? Ya eso cuando lo redactes. Sí, más adelante, por ahora no. Más adelante vas a definir qué es el pensamiento crítico. Pero por ahora, la información que te piden no es la definición. Te piden demuestra. A ver, sácame una fuente donde diga que le hace un bien al pensamiento crítico. Y se acuerdan que aquí arribita había una fuente, creo que la última, la fuente 8 o 9 decía que es un apoyo al pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Ahí está, de esa fuente puedo sacar 2 explicaciones. Lógicamente, cada uno con su preguntita y su respuesta. Preguntita y respuesta, ya está. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro el argumento 1? Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahora, vamos con el argumento 2. Aquí está lo complicado. Cuando nosotros trabajamos el argumento 2, necesitamos, primero, un verbo. Y siempre les digo, trabajemos con verbos positivos o negativos. Si yo digo no perjudica, es porque le hace un bien. Entonces, un verbo podría ser porque contribuye a algo, porque favorece, porque promueve algo. Ahora, para llegar a ese algo, necesitamos una cadena. Bien, aquí tenemos el tema. Ese tema nos va a llevar a una situación. Esa situación nos va a llevar a otra. Y por último, tengo aquí mi argumento. En estos, aquí voy a colocar el tema. Profesora, pero el tema no es la inteligencia artificial generativa. Sí, ese es el tema. Y por aquí mi argumento. Pero para llegar al argumento tenemos que hacerlo pasito a pasito, con verbos chiquititos. Este es mi verbo principal y luego tengo otros 3 verbos chiquititos. Puede ser provoca,
puede ser ocasiona, puede ser genera. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto. La inteligencia artificial generativa provoca, como yo digo que no perjudica, tiene que provocar algo bueno, ¿cierto? Tiene que provocar algo bueno. Entonces, profesora, provoca una autorreflexión, porque cuando uno comete errores, una persona se da cuenta. ¿Se acuerdan que había una fuente que decía eso? Una autorreflexión de nuestros errores. Ahora, ¿y cuál es la consecuencia? Ya yo me di cuenta de mi error. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una conciencia, voy a tomar conciencia. Cuando yo reflexiono, tomo conciencia, pero una conciencia de mejora, ¿no? Yo soy consciente de que tengo que ir mejorando. Voy a pulir, voy a afinar mi búsqueda. ¿Y qué sucede cuando uno toma conciencia de eso? Cuando eso es recurrente, chicos, cuando nosotros tomamos conciencia de algo y de forma recurrente, eso ya se forma como una habilidad. Entonces, eso va a formar las habilidades metacognitivas. ¿Qué es metacognitiva? Cognitiva ya les dije que es conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué significa meta? Meta significa más allá. ¿Qué es una habilidad metacognitiva? Es cuando la persona se da cuenta, oye, esto está mal. Yo ya sé que está mal, ¿no? Porque ya tengo esa habilidad. Hay personas que no se dan cuenta del error, como hay personas que sí saben que han cometido un error, ¿no? Y eso es una habilidad, porque lo que va a hacer la persona es, al darse cuenta de que hay un error, va a buscar ampliar su conocimiento, va a profundizar su conocimiento, no se va a quedar con lo que tiene, va a querer ir más allá de lo que conoce. Eso solamente lo pueden hacer personas expertas, personas que entendieron que hubo un error, pero luego al haber ese error van a decir, no, yo lo tengo que mejorar. Toman conciencia de que se debe mejorar. Y cuando eso se hace repetitivo, ya se convierte en una habilidad de querer buscar más allá, ir más allá, profundizar más. Bien. Ahora, ¿dónde van las fuentes? Las fuentes van a ir aquí. Explicación y explicación. Esto va a ser de una fuente. Vamos a llamarlo fuente 1. Y de otra fuente 2 vamos a sacar explicación y explicación. ¿Qué explico? Esto. A ver, saca una fuente donde diga que gracias a la inteligencia artificial uno puede darse cuenta de sus errores. Nada más. Eso es todo lo que necesito demostrar. Ahora, saca otra fuente donde diga que gracias a la inteligencia artificial uno se va a dar cuenta de que tiene que mejorar su filtro, mejorar su búsqueda. ¿Y se acuerdan que había una fuente que decía eso? ¿Cierto? Uno va a mejorar la búsqueda, uno va a mejorar la elección, va a mejorar los prompts, ¿cierto? Eso es todo. Cada partecita, ¿no? Esto con su pregunta y su respuesta. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. ¿Sí? Cada uno con su pregunta y respuesta. Ahora, ¿cómo debo llegar a la próxima semana? Con esto, esta es mi información que me interesa, esto también, porque esto luego lo voy a armar en el esquema. Es más, fíjense que aquí ya estamos como esquematizando ya, ¿cierto? Ya la próxima semana eso va a ser mucho más fácil. Y claro, aquí no aparece, pero también no se olviden del contexto, ¿no? En el contexto o la contextualización tenemos el dato 1 y tenemos el dato 2. ¿No? Que también les había sugerido que solamente encuentren o busquen en el dato 1 y dato 2, solamente busquen definiciones, nada más. ¿Qué es la IA generativa? Un ejemplo de IA generativa. ¿Qué es las habilidades críticas? ¿Qué son las habilidades críticas? ¿Qué es el pensamiento, perdón, el aprendizaje autónomo? Bien, chicos, listo, los dejo. Vuelo a otro grupo. Uy, me pasé. Y el link de encuesta, por favor. Ya, un ratito, chicos. Me pasé. Ahora me van a penalizar porque ya. Ay. Un ratito, chicos, un ratito, por favor. Profesora, disculpe, en el caso de los que piden 4 argumentos, si yo decido por la tesis del no perjudica, los 4 tendrían que ser enfocados en eso, ¿no? Claro, lógicamente. Todo tiene que ser con el no. Ok, gracias.
A ver, chicos, un ratito, por favor. Copian rápido, ¿sí? Por favor, les voy a dar en un par de minutos menos. Ahorita ya, ahora sí, ya está. Copien rápido el enlace, porque debo salir de urgencia de aquí. Si no, cada minuto es una penalización económica más grande. A ver, link de grabación. Listo, muchachos. Eso es. Listo, cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Gracias.